Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Vía Pública. A las 7, pasadita a las 7 de esta tarde, después de mucha expectación, nervio por la espera, porque estaba previsto que eran las 5 de la tarde, el nuevo ministro de Economía de la Argentina, Luis Toto Caputo, presentó definitivamente el paquete de medidas de ajuste económicos. Son medidas urgentes para ese país. Son 10 medidas que incluyen un fuerte recorte del gasto público para reducir el déficit fiscal en 5 puntos del producto. Algunas medidas que que se han anunciado es que no se van a licitar nuevas obras o no se van a licitar obras públicas y que las obras públicas que hace el Estado, las provincias o el Estado central, que todavía no empiecen, se suspenden. Las que están avanzadas se terminan. Eso es parte de los recortes. Además que eso usted se imagina lo que produce en actividad económica, porque la obra pública genera mucho empleo. Entonces, de ahí es donde Milei habló el otro día de esta estanflación, o sea, un estancamiento económico con una altísima inflación. Se espera que la inflación de los próximos meses que vienen sean incluso más y bastante más altas de las que acaban de pasar. Se habla del orden del 40% de inflación mensual en los próximos 3-4 meses. Esa es la magnitud del drama que van a vivir los argentinos ahora en este ajuste también. Pero necesario según los propios argentinos porque lo votaron. Bueno, algunas que, aparte de las obras públicas que no se van a licitar, se van a cancelar, se van a terminar algunos subsidios en energía, en el combustible, la nafta que le llaman ellos, en transporte. Bueno, se reducen estos subsidios. Se reducirán al mínimo los recursos de transferencia a las provincias. Usted sabe que Argentina es un país federal, es decir, la coparticipación, que se llama cómo se le entrega a las provincias, al mínimo, porque hay una entrega que se hace por coparticipación y otra que se hace de manera discrecional. Bueno, eso al mínimo, a lo más bajo, porque cada provincia pide al gobierno central reduzca también su déficit y que se logre poner en línea los gastos con los ingresos. Bueno, y este es el más llamativo. Vamos a ver qué pasa mañana cuando abran los mercados. El tipo de cambio, el dólar oficial, va a ser de 800 pesos. Si eso no le indica nada, no le dice nada, bueno, yo le digo que estaba en 360, el oficial. Un alza del 118%. Esa es la devaluación que acaba de avisar en horas de esta tarde Luis Toto Caputo a nombre del presidente Javier Milei. Cosas todas que había prometido en campaña. Bueno, van a aumentar en un 50% porque, a ver, todos estos quitas de subsidio, reducción del gasto, tienen una contraparte, porque si no, socialmente queda la escoba, se sabe. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a aumentar en un 50% algunos planes que van a la gente más pobre. Por ejemplo, el plan alimentar, que tiene que ver justamente con el plan universal por hijo, como respuesta a la alza que se verá por esta tremenda inflación. Hay cosas que ya subieron 100% porque se están desregulando los precios que estaban artificialmente congelados. Hay muchas cosas que han subido ya al 100%, se han duplicado su precio. Bueno, por eso es que se va a duplicar entonces también los subsidios o las ayudas en alimentos a los más pobres. Bueno, no se renuevan contratos del Estado que no tengan un año de antigüedad. Son parte de los anuncios. El anuncio de este paquete fue dado a conocer entonces por el ministro. Mañana, o sea, esta tarde-noche había reunión con economistas, mañana temprano con más economistas en el Banco Central y con periodistas especializados, porque lo que se necesita es sociabilizar más detalles, incluso la prensa más oficialista, más pro Milei. Esta tarde, hace un rato estaba escuchando, estaban muy inquietos porque sienten que es muy general el anuncio, les falta más detalle para saber qué es lo que va a ocurrir y poder evaluar entonces las repercusiones. Es parte de lo que se va conociendo de estos primeros días de Javier Gerardo Milei en la Argentina. Vamos a la mesa de conversación. En Chile no hay este nivel de crisis, no hay este nivel de ajustes, en buena hora porque tenemos gobiernos responsables, el pasado,
que ha reducido el gasto fiscal, que tenemos disciplina fiscal, es parte de nuestro ADN, en la disciplina fiscal desde hace muchos años. Algunos años puede haber déficit, otros superávit, pero tiene que haber en el mediano plazo, tiene que haber, y está regulado, que tiene que haber un equilibrio. O sea, los años que estamos más pobres gastamos más, los años que tenemos más superávit ahorramos más. Pero tenemos nuestras propias dolores, nuestras propias aperturas, sin duda. Es cosa de ver qué está sucediendo, por ejemplo, en seguridad, en salud, que hoy día el gobierno tuvo un fuerte remesón político porque algunos hablan de la rebelión oficialista en el Congreso con el propio gobierno que no le quiere aprobar una ley miscelánea que va para tratar de solucionar el tema de las ISAPRES adelantales, posibilidades de cobros del IPC de la salud. Pero en fin, es la política. Además, en la semana donde se define si los chilenos y las chilenas quieren cambiar la Constitución o quieren seguir con la Constitución vigente. Como pueden ver, poco tiempo y muchos temas. Rodrigo Arellano, de la UDD, buenas noches, gracias por estar acá. Buenas noches, María. Nerea Palma, de la UDP. Muy buenas noches, gracias por estar acá, Nerea, también, como siempre. Encantada, como siempre. Ustedes son los expertos, ¿por dónde partimos? Yo narré 3 temas que son más o menos importantes, ¿no? Sobre todo la salud, la educación y, qué decir, la nueva Constitución. ¿Cómo están viendo los últimos días, Nerea? Uy, bueno. Le pongo una institucional. Bachelet entró a escena. Sí. La verdad es que en Chile no tenemos mecanismos de democracia directa. Entonces, ahora vamos a tener un plebiscito que más o menos ya nos estábamos acostumbrando. Tuvimos el plebiscito de entrada el 2020, tuvimos el plebiscito del 4 de septiembre pasado. Ahora vamos a tener otro plebiscito. No sabemos si es que vamos a tener un plebiscito en el horizonte, por lo tanto me parece que es un tema bastante importante de abordar. Y a mí me parece que para el plebiscito del domingo me parece que hay 2 claves que un poco hemos mencionado en conversaciones anteriores, pero que me parece que es bien importante enfatizar. Primero, y muy en línea con lo que venías diciendo, el factor Michelle Bachelet. Y por otro lado, indecisos. Con el primer punto me parece que es súper interesante que uno podría poner 2 hipótesis. La primera es que Michelle Bachelet puede ejercer algún tipo de movimiento en el electorado hacia el en contra. ¿Cómo se dice vulgarmente? ¿Mueve la aguja? Puede mover la aguja. Nosotros podemos discutir eso acá ahora en la mesa, pero si nosotros vamos a la reacción de la élite política que tuvo el a favor, con las declaraciones, sobre todo de figuras políticas importantes, no solamente que se identifican con la derecha, sino que, por ejemplo, Jimena Rincón. Claro, que fue su ministra. Que fue su ministra, que duramente la criticó. Uno podría decir, bueno, dentro de la élite política que está por el a favor, sin duda alguna creen que Michelle Bachelet puede mover la aguja. De lo contrario, no hubiesen salido a criticarla de manera como la criticaron. Entonces, me parece a mí que al menos desde arriba, desde la élite política, desde la coordinación horizontal, se cree que Michelle Bachelet puede mover la aguja, que en la práctica no vamos a saber porque hay encuestas confidenciales que no podemos divulgar, pero además no tenemos el contraste para ver si es que un plebiscito alternativo en un universo paralelo donde Michelle Bachelet no hubiese dicho nada. Exactamente. Rodrigo, ¿cómo ves tú la...? Voy a hacer una pequeña corrección, Nerea. Sí tenemos un mecanismo de democracia directa en la legislación que son los plebiscitos comunales. Que la verdad que tiene ciertas restricciones, pero existe la medida en que los ciudadanos puedan tomar decisiones en la medida que vote un cierto porcentaje del padrón electoral de la comuna. No son muy comunes, pero los tenemos. Pero el típico, ¿te acuerdas de uno que hubo en Vitacura, que modificaron el plano regulador, salvemos Vitacura, ¿te acuerdas que estaban construyendo a la altura y doblegaron la decisión que tenía el alcalde con el consejo? Hay un pequeño mecanismo. Ahora, la nueva incorpora algunos más. Yo, ¿sabes? Cada día me convenzo más de que el resultado se hace más incierto. Independiente de que aparezca Bachelet en campaña, creo que los últimos metros de la campaña han, sorpresivamente, yo creo, acercado las 2 opciones. Hemos visto cada vez que avanza la campaña, se acerca tanto el favor como el en contra. Efectivamente no podemos dar los resultados, pero lo sabemos. Y las opciones se han ido acercando, incluso hay unas que han dado favorable a la favor. Con respecto a la aparición de la expresidenta Bachelet, a mí tengo sentimientos encontrados. Me parece que es legítimo, es una figura
importante que me parece, sobre todo en el tema de las mujeres, dar su opinión. Creo que ella cometió un par de errores en el video que fue difundido. ¿Errores de forma o de contenido? Yo creo que de contenido, fíjate. Sí, porque ella mezcló un tema que yo puedo interpretar o que ella puede interpretar distinto, que es el tema del aborto. Que hay miradas diferentes, pese a que han habido expertos que han asegurado que pese al cambio en el quién y el qué, no estaría en riesgo las 3 causales de aborto. Probablemente sí, quizás otras adicionales. Pero me parece que es injusta con otras 2 o 3 aseveraciones que hace en el mismo video, y yo creo que con eso hace de manera muy fuerte, muy potente Jimena Rincón alusión a ella. Ahora, ¿moverá la aguja? Yo no tengo la sensación que la mueva mucho. De hecho, ni siquiera se le va a incorporar a la franja del en contra. Una decisión que después de la evaluación del video, tengo entendido que se decidió no incorporarla a la franja electoral del en contra, dada que efectivamente los comentarios favorables y desfavorables habían sido muchos más los últimos. Entonces, no sé si estamos en un tiempo de que una persona pueda mover tanto la aguja. Déjeme hacerle un paréntesis del panorama constitucional. A Michelle Bachelet, dado el ataque que recibió, político me refiero, de ideas y de argumentos que recibió desde sus adversarios, generaron una lealtad en su grupo, en el grupo de centro-izquierda e izquierda, que algunos de ellos no lo hubiésemos esperado en otro contexto. Convergencia Social, RD, varios partidos que no son muy bacheletistas. Y todos, salvo la DC, todos los partidos apoyando la lealtad y hablando de su carácter, de su liderazgo y todo. Alguien dice... En campaña. ¿Nace aquí una candidatura? Este es un paréntesis, pero ¿nace una candidatura de Bachelet 3, a juicio de ustedes, con ese apoyo tan masivo de todos los partidos? ¿A 2 años de una elección? Sí, yo al menos me cuelgo de las mismas declaraciones de Michelle Bachelet, diciendo que en el fondo hay que abrir espacio para nuevo liderazgo en estos 2 años. A mí no me cabe duda que en general a la izquierda le dan ganas de que Michelle Bachelet lidere un proceso político, dada en el fondo su liderazgo, la potencial popularidad que su liderazgo pudiese tener en el electorado. Está por verse, o estaría por verse. Sin embargo, me parecería un error muy, muy importante, así como me parecería un error muy importante volver por el liderazgo de Sebastián Piñera, en el fondo. Porque eso, en el fondo, me parece a mí que podría ser pan para hoy, hambre para mañana. O sea, en el fondo, intentar utilizar los liderazgos antiguos, que en el fondo son ya gente que ya conoce, con quizá alta popularidad, como vimos en la última encuesta de Sebastián Piñera, pero que en el fondo lo que hace es volver a tapar liderazgos nuevos que puedan surgir. Entonces, podría ser, yo creo que hay ganas, sobre todo a la izquierda, sobre todo partidos del Frente Amplio, pero no creo que sea una buena idea pensando en el largo plazo en la política, que en verdad... ¿Tú ves, Si las segundas partes son malas, las terceras son más malas aún. Claro, algo así. No, mira, yo creo que en un sector que está carente de liderazgo, porque recordemos que la centroizquierda no tiene liderazgos muy destacados, salvo Carolina Toá, que ha visto muy complicado su rol como ministra por el tema de seguridad, Camila Vallejo también por su conflicto en dar las buenas noticias y no todas las noticias. Yo tengo la sensación de que el socialismo democrático, bueno, y los partidos más cercanos tienden a cuidar la figura de Michelle Bachelet de liderazgo. Y yo en verdad en política no, si bien uno hace anuncios y promesas cuando el país lo necesita, o sus partidos lo necesitan en este caso, yo no descartaría una nueva campaña presidencial de ella. Ricardo Lagos muchas veces dijo que no iba a ir y terminó yendo y bueno, finalmente no tuvo el resultado que él esperaba, pero en política, ojo, hay que estar mirando. También un clásico o un experimentado político como José Miguel Insulza también se tiró una frase que generó su polémica, que ancló el resultado del domingo al éxito o a los efectos en el gobierno. Entonces muchos le dijeron, ¿qué tiene que ver? Estamos hablando de un texto constitucional, no de un gobierno. Pero él dice exactamente, ¿le dará fuerza o debilitará al gobierno? Esa es una realidad, el resultado del domingo. ¿Ustedes creen que se van a atar los 2 hechos necesariamente? ¿O esto tiene carril propio, el texto constitucional y la consulta que nos hacen el domingo, Nerea? Es decir, bueno,
sin duda alguna que el gobierno va por un lado, la elaboración del texto constitucional que vamos a votar todos los ciudadanos el domingo fue por otro, efectivamente, pero el contenido del borrador de constitución y por quienes fue elaborado, mayormente por el Partido Republicano y Chile Vamos, por no decir parte de Chile Vamos, porque en realidad fue Chile Vamos, que lo más importante, que son oposición al gobierno, eso en el fondo es la clave. Sin duda alguna que me parece a mí que pone en jaque la continuidad del programa de gobierno de Gabriel Boric. ¿En qué sentido? En el sentido que vamos a estar mucho más preocupados de cómo implementamos esta nueva constitución del programa de gobierno de Gabriel Boric. Entonces, en ese sentido, el programa actual pasaría a segundo plano y pasaría a primer plano. Me parece a mí la implementación, porque no es llegar y aprobar y bueno, queda vigente al siguiente día, muchas sino que leyes nuevas. quedan muchas leyes, mucha discusión en el Congreso. Entonces, me parece a mí que se robaría el protagonismo de los 2 años que nos quedan ¿Habría una todavía suerte de gobierno. pato cojo, tú crees, si es que se aprueba? A mí me parece que sí. Ahora bien, ¿cuál es el problema que veo yo? El problema que veo yo es que si es que gana el en contra, tampoco es que tenemos la garantía que nunca, o sea, en el fondo que los 2 años que nos quedan de gobierno, del gobierno actual, va a seguir, digamos, las promesas de campaña del gobierno tal cual como habíamos esperado al comienzo del mandato. ¿Desde qué punto de vista? Todas las problemáticas que hemos hablado durante más de 6 meses en esta mesa, desde Democracia Viva, desde seguridad, ahora se sumó además salud. Entonces, así como ha ido cambiando la agenda y ha ido puesto temáticas relevantes como últimamente salud y seguridad sobre la mesa, me parece a mí que va a aparecer un nuevo tema, como por ejemplo reformas a la actual Constitución si es que ganan en contra. Rodrigo, ¿tú ves que afecta o cómo afecta al gobierno el resultado del domingo? Yo creo que va a estar muy involucrado el resultado con la mirada que va a tener el gobierno para el futuro, considerando que yo creo que si ganan a favor y ganan el contra, van a ser ambos malos resultados para el gobierno. O sea, si ganan a favor, va a tener que, efectivamente, como dice Nerea, concentrarse en implementar una constitución que no es de su agrado, que no fue escrita por ellos, pero si ganan en contra, se va a quedar con la constitución de los 4 generales, escrita en dictadura y todos los epítetos que ellos mismos señalaron en algún minuto. Incluso el presidente dijo cualquier cosa es mejor que la de los 4 generales. Bueno, ahora está apoyando la opción para quedarse con la de los 4 generales. Lo que hace Insulce sin duda es constatar algo que es bastante real, que en definitiva en un plebiscito, en un referéndum durante el mandato de cualquier gobierno, se tiende a confundir justamente el referéndum con, independiente del tema que estemos discutiendo, con la gestión del gobierno vigente en ese minuto. Y yo desconozco algún gobierno en el mundo que sea capaz de enfrentar 3 derrotas electorales tan profundas, si es que llega a ganar a favor el fin de semana. La del 4 de septiembre fue muy dura, la de los consejeros para su sector fue muy complicada, y si gana a favor se enreda otra vez la agenda del gobierno, además a un año antes de unas elecciones municipales y de gobernador regional que también marcan mucha pauta y que van a ser muy relevantes para lo que venga en el tema presidencial y parlamentario. Quiero preguntarles sobre lo que ocurrió hoy día y con este problema que está consiguiendo, la tensión que se ha generado en materia de salud. Un gobierno que está tratando de buscar salidas por distintos lugares y no encuentra, más bien se topa con un callejón sin salida. Hoy día no consiguió porque hay un rechazo, porque pese a que no se vota todavía del todo, en la Cámara de Diputados, sobre todo, esta ley que quiere el gobierno para poder financiar esta crisis. ¿Cómo puede solucionar el gobierno una situación como esta? Porque sus parlamentarios no lo apoyan, pero estamos contrarreloj aparentemente en materia de salud para que no haya una crisis generalizada. ¿Cómo se puede solucionar esta rebeldía? Estamos ante una situación en que en realidad no hay ninguna salida que sea fácil para ningún sector en general, porque es un problema que es súper complicado, que se ha arrastrado, como también mencioné la semana anterior, de 20, 30 años. Entonces, desde ese punto de vista, no me sorprende que haya dificultades en las relaciones ejecutivo-legislativo,
porque evidentemente como es una temática tan compleja y tan difícil de resolver, en realidad lo que se requiere es una solución conjunta, ejecutivo-legislativo, y no solamente, digamos, desde una resolución desde el legislativo y paralelamente el ejecutivo. Y además que recordemos que el problema es, desde mi apreciación, más grande que solamente, entre comillas, lo voy a caricaturizar, entre comillas, salvar las ISAPRES o no salvar las ISAPRES. Desde mi punto de vista, si es que efectivamente solamente nos preocupamos de nuevo, entre comillas, salvar las ISAPRES, vamos a estar efectivamente apagando el fuego hoy día, pero quizás mañana o en 3 años más vuelva a pasar lo mismo y vamos a estar teniendo la misma discusión. Entonces me parece a mí que este es un punto clave para tener una discusión que sea más a largo plazo. Modificar el sistema. Y hacer algún tipo de modificación del sistema. Es verdad que estamos en un contexto súper complejo, donde el gobierno no tiene mayoría en las cámaras, pero por lo mismo quizás podría ser una buena instancia para entablar relaciones con, no solamente volver a entablar buenas relaciones dentro del sector del oficialismo, sino que ojalá tender puentes con la oposición, que ha sido súper difícil por diversas razones a lo largo de todo el mandato de Gabriel Boric. Fíjate que yo creo que Nerea tiene un punto, que es verdad que hay que pensar a largo plazo y en todo el sistema de salud y ver una reforma que sea más profunda, pero yo tengo una discrepancia en que creo que de verdad es urgente el tema de la ISAPRE, y no por la ISAPRE, o sea, es por lo que viene detrás de la ISAPRE, la cantidad de personas involucradas, la cantidad de clínicas, de servicios médicos que pueden... Centros médicos, laboratorios, en hay una ciudades serie grandes, medianas y chicas. Puede partir una cadena, una reacción en cadena que efectivamente puede generar una crisis bien grave en el tema de la salud. No solamente la ISAPRE, sino que como dijo... Mire, hay un dato, disculpe, que hay un dato que es muy revelador. Todo este sector de prestadores privados, que no son las grandes clínicas necesariamente, sino que muchas clínicas a lo largo de Chile, chicas, grandes, laboratorios, en fin, atienden un 53% de personas que vienen de FONASA y un 47% que viene de las ISAPRES. El sector privado de prestadores atiende más gente de FONASA. Y este sector privado tiene acreedores, o sea, le deben la ISAPRE en torno a $600 millones y FONASA 700 millones de dólares. Por ahí anda la cifra. Entonces, lo que dicen algunos expertos es que estos centros médicos, laboratorios, clínicas grandes, chicas del norte y del sur, sencillamente se les está acabando el oxígeno financiero para poder pagar sus sueldos, para poder comprar insumos. Exacto. Y esa gente atiende a gente de todos los sectores de Chile. Entonces, por ahí podría desencadenarse el problema. Claro. Esto te lo dice gente del gobierno, de adentro, pero no he explicado. ¿Eh? Claro, sí, y lo que es inexplicable es que del propio gobierno venga una solución que adecuar, lo que tú decías, adelantar los costos de este índice de costo de la salud a marzo en vez de julio, que reduciría quizás el daño como un 3% en vez del 12% con la aplicación del plan GES, y que del propio gobierno salgan parlamentarios diciéndolo que no lo van a apoyar cuando están a puertas de una crisis muy profunda. Entonces, finalmente hacen eco las declaraciones de la ministra Aguilera, que señalaba que hay un problema ideológico y hay un sector, no sé por qué razón, que quiere que la ISAPRE se acabe, sin de alguna otra forma dimensionar el daño que le pueden hacer a un país frente a eso. Nerea, ¿tú quieres agregar algo al respecto? Sí, iba a agregar, en línea con lo que había señalado también la semana pasada, enfatizar un punto importante. No olvidemos que desde el Frente Amplio, en el fondo siempre se ha criticado el sistema de las ISAPRE, y recordemos que la aprobación presidencial se ha mantenido más o menos estática en un 30%, más o menos variable, pero más o menos cerca del 30%. Ese 30% que tiene hoy día respaldo Gabriel Boric y su gobierno podría en el fondo rendirle cuentas a Gabriel Boric en caso de, por ejemplo, pensar solamente en, de nuevo, entre comillas, salvar las ISAPRES y no pensar además, en paralelo, una reforma a largo plazo, por ejemplo. Es algo que también se tiene que tener en consideración en términos electorales. La próxima semana, si nos juntamos, vamos a hablar por qué pasó lo que pasó. ¿Por qué ganó A o por qué ganó B? Sí, y cuáles son los efectos que se van a empezar a haber visto ya con el resultado A o el resultado B. Va a ser relevante cuánta gente vote. Ese es un tema que... Es obligatorio, sí, es por el supuesto. domingo. Y ayer escuché, creo que te gusta a ti,
que Andrés Tagle, del CEPEL, decía que habían consultado como 11 millones. Un poquito menos que 1 millón menos que la última elección. A la misma altura de tiempo. Exacto. Exactamente. Son consultas únicas en todo caso. Para saber cuál es su lugar de votación en cervel.cl. Aproveche usted de buscar su lugar y mesa de votación. Rodrigo Orellano, de la UDD, Nerea Palma, de la UDP. Gracias a ambos, como siempre, por estar aquí acompañándonos. Encantado. Gracias, feliz. ¿Y aumenta la delincuencia? No grave robos, evítelos con Tepillé, la empresa líder en seguridad preventiva con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. Tepillé protege 24/7 su empresa y también su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Hacemos una pausa y volvemos. Espérenos. De vuelta en Vía Pública, y cuando iniciamos el programa de hoy conversábamos sobre, o mencionamos al pasar y dimos algunos brochazos gruesos de los anuncios que el gobierno del presidente Milei, a través de su ministro de Economía, Luis Toto Caputo, presentó. Un enorme impacto, algunos de ellos, pero todavía no hay mucha claridad, seguro que uno ha podido estar leyendo y escuchando de medios argentinos en las últimas horas. No hay mucha claridad en el detalle fino. Lo que habló Caputo a las 7 de la tarde, que ya partió con 2 horas de retraso, que generó cierto nerviosismo, le debía haber acompañado, me imagino que ocurrieron después reuniones con grupos grandes de economistas, con periodistas especializados en economía, para poder darle una bajada, porque la gente quiere saber cuando le dicen que se van a terminar ciertos subsidios sociales como transporte, energía, combustible, saber de cuándo y cuánto estamos hablando. En fin, hay un montón de detalles todavía que los vamos a conocer. Para eso nos acompaña Miguel Ángel Boyano, economista argentino de Carta Financiera. Boyano, buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, gusto tenerlo aquí nuevamente. Pues, ¿cómo fueron tomadas las primeras horas de este paquete de anuncios que entregó Caputo? Bueno, para tener una respuesta acabada, en realidad tendríamos que esperar a la apertura de los mercados financieros en el día de mañana. De todas formas, yo creo que el anuncio más saliente es el del dólar, que es tendiente a normalizar una situación que todos sabíamos que era ficticia. Entonces, creo que una de las cosas más importantes va a ser ver mañana dónde termina la brecha cambiaria. Hasta hoy la brecha cambiaria estuvo en la zona del 150%. Eso quiere decir, disculpe, el dólar oficial versus el que se transa en mercado, el famoso blue, 150% de diferencia uno con el otro. Sí, no el blue, sino el dólar contado con liquidación, que es un dólar legal, que también tiene un precio muy similar al dólar blue. Ok. Esto es a veces complicado de entender, Argentina nunca es fácil. Pero la realidad es que uno de los grandes problemas lo genera justamente la brecha cambiaria. Entonces, insisto, me parece que una forma de ver el éxito o la credibilidad de este gobierno va a tener que ver con si consigue reducir la brecha cambiaria. Y yo decía que el dólar cripto, que cotiza ahora, está en la zona de 1.100 pesos. Que es un predictor un poco de lo de mañana, ¿no? Es un mercado muy chico, pero es un indicio de algo. Si esos valores se mantuvieran al día de mañana, la brecha habrá caído del 150 al 37%. Pero incluso si el dólar contado con liquidación fuera 1.200 pesos, ya estaríamos hablando de una brecha del 50%, que por supuesto es mucho menor que lo que estábamos viviendo. Y sobre todo, lo más importante es que empieza a revertirse esa dinámica por la cual había una larga fila de interesados en importar, porque conseguían un dólar subsidiado, y muchos que no estaban interesados en exportar, porque por supuesto iban a ver el monto de sus exportaciones liquidado a un valor irrisorio. Ahora, esto de los 8, esta es una devaluación del 118%, me parece, la que anuncia Caputo para mañana. ¿Esto
va a tener efectos inmediatos también en inflación, porque además ya se han dejado de congelar precios o se deja del famoso precio justo. Y hay temores a que la inflación en los próximos meses alcance, leía, usted me corrige si estoy mal, hasta 40% mensual en los próximos 2 o 3 meses, que es incluso más de lo que había al final del gobierno de Fernández. ¿Eso es posible? Y si es así, políticamente, ¿es resistible? Bueno, empecemos por decir que la devaluación es del 100%, porque estaba en 400 pesos el dólar oficial. Estrictamente no es tan distinto. Y efectivamente, se espera para el año que viene, en su conjunto, todo el 2024, una inflación que se ubique en algún lugar entre el 200 y el 250%. Es decir, otro año de inflación brutal, con la diferencia que una parte importante de toda esa inflación va a tener que ver con la normalización o el sinceramiento, diría yo, de los precios. Y por supuesto, si ahora el dólar pasa a valer 800 pesos, hay un montón de precios de la economía que van a estar acomodándose. Por lo pronto, el precio de la nafta, un precio tan importante que tiene impacto en los costos logísticos y a su vez en el costo de muchísimos alimentos. La nafta siempre ha estado en la zona de $1. Bueno, entonces tendríamos una suba del orden del 100% en el precio de la nafta. Eso es los combustibles, la benzina le llamamos nosotros, por si alguien pudiera no entender lo que es nafta, disculpe. Bueno, perdón. No hay problema. Hablamos el mismo idioma, pero a veces son sí, palabras está que son muy bien, un poquito distintas. Está perfecto. La benzina, es cierto, la benzina. Bueno, efectivamente, si tenemos ese salto tan grande en precio de combustibles, imagínense. Ahora, la situación antes era una inflación que nos llevaba hacia la nada, que se estaba espiralizando, insisto, hacia la nada o hacia el infinito, y ahora es una normalización de los precios que, por supuesto, significa una inflación en lo inmediato, pero que para la segunda mitad del 2025 puede estar proyectando ya una inflación más baja. ¿Cuánto más baja? No me animo a decir, creo que ni el propio gobierno se animan a decir, pero definitivamente lo que se necesita acá es normalizar los precios de la economía y que cada uno pueda consumir el producto que sea acorde a un precio real, porque imagínense, si el precio de la energía termina siendo más barato que el que verdaderamente es, bueno, yo puedo calentar mi casa prendiendo el horno y después, como tengo calor, abro la ventana. Imagínense el disparate. ¿Qué es lo que realmente ha pasado durante muchos años en Argentina, por lo demás? Por supuesto. Ahora, si el gas es bien caro, y vas a pensarlo 2 veces, y si vas a calefaccionar tu casa no vas a estar abriendo la ventana. Pero esto es la historia de siempre, donde el peronismo tiene la fórmula de retrasar el tipo de cambio, retrasar las tarifas, hacer populismo, vivir en una situación de fantasía hasta que se acaba, hasta que no hay ninguna empresa a la que le convenga invertir y los servicios directamente colapsan. Ahora, yo creo que esto que se ve ahora va a motorizar nuevamente la inversión en infraestructura de estos servicios, que por supuesto es necesaria. Ahora, sentado en esta mesa, recibiendo un salario mensual fijo todos los meses, o en la suya, o el de un profesor, o el de un profesional, que tenga ahorros eventualmente, puede soportar este año y medio, este año de ajuste. Pero sabemos que en un país que la última cifra oficial habla de un 40% de pobreza, y que entiendo que ha subido más los últimos meses, es muy difícil pedirles que tengan tolerancia para que haya precios que le suban el 100%, para que le quiten subsidio del transporte, no sabemos de qué magnitud todavía, o en la energía. Y todo eso puede llevar una molestia que genere inestabilidad política. ¿Cómo se está manejando el gobierno con estas variables? Bueno, el gobierno tiene contemplado aumentar la ayuda a los más vulnerables. Hoy se han hecho algunos anuncios en esa dirección, duplicando, Plan Trabajar, creo que 50% la asignación universal por hijo. Pero tenemos un presidente que ganó diciendo que iba a hacer un ajuste importante en la economía. Así que esto no es ninguna sorpresa. Y el 56% lo votó en el balotaje y el 30% lo votó en primera vuelta.
Esto no garantiza, por supuesto, que no haya protestas, que seguramente las haya, pero me parece que estamos ante un cambio de rumbo, definitivamente un giro de 180 grados, y me parece que el presidente va a tener total firmeza en mantener ese rumbo sin importar las protestas que le hagan. Y otra dificultad que no es la calle, que la podemos entender porque en muchas partes del mundo se ha visto el fenómeno de la calle y la inestabilidad que puede provocar a los gobiernos. Hay otro fenómeno que es muy propio de los países federales. Argentina, nosotros no tenemos ese sistema político, por lo tanto nos cuesta culturalmente entenderlo más. Y tiene que ver con la autonomía de las provincias, que tiene gobernadores, que tiene elecciones, que recibe recursos del ente central con esta coparticipación. Y el ministro Caputo ha dicho esta tarde que se suspenden o que se limitan mucho las entregas o las transferencias, salvo que sean las mínimas y las necesarias, pero no las discrecionales. Va a haber una rebaja muy importante en el presupuesto. Ese fenómeno político de los gobernadores que pesan mucho en la política argentina no es la calle, pero es la política contra la política eventualmente. ¿Cómo se puede arbitrar? La vicepresidenta. Ups. Miguel Ángel Boyano se nos congeló. Ahí Con volvemos. lo cual... Ahí sí. Miguel Ángel, vuelve por favor un poco atrás que se cortó un segundo la comunicación. Sí, lo que decía es que aún con eso que vos estás planteando, hoy nuestra vicepresidente consiguió los votos en el Senado para desplazar al dirigente peronista que estaba delante del Senado. Es decir, habrá que ver si esto es efectivamente así, pero lo que pasa es que Argentina ha vivido un descalabro fiscal y a través de las transferencias discrecionales. Las transferencias discrecionales es la máquina de imprimir pesos sin límite. Y uno de los grandes beneficiarios de esa máquina sin límite de pesos ha sido la provincia de Buenos Aires. Pues habrá que ver cuánto puede hacer de populismo Kicillof sin pesos para regalar heladeras o hacer cualquier tipo de maniobra para conseguir votos, como lo hizo Massa recientemente. Y las provincias se tendrán que ajustar. Ese es el mensaje. Y por otra parte, si bien eso le implica, por supuesto, un problema a los gobernadores, no olvidemos que también en el balotaje Milei ganó con contundencia en muchas provincias. Así que me parece que es un equilibrio un poco delicado, que los gobernadores no van a poder negar el apoyo en el Senado de una manera tan sencilla, y por supuesto que acá se va a conversar con una cosa también muy importante, que ahora la autoridad para estar conversando con las provincias por el tema de transferencias no es el ministro del Interior, sino que es el ministro de Economía. Entonces eso centra también todo en alguien que es al final el que tiene la caja y dice, no hay plata, como dijo Milei y repitió tantas veces, no hay plata. Es decir, hay una férrea decisión de alcanzar cuanto antes el equilibrio fiscal. Bueno, eso es una señal contundente también. Bueno, y eso, si se logra, después viene una segunda etapa, que es la confianza internacional, la vuelta al mercado de los créditos, la vuelta a las inversiones, en fin, y un círculo más virtuoso, una economía que se tendrá que recuperar en algún momento. Por supuesto. Miguel Ángel Boyano, como siempre, muchísimas gracias por recibirnos esta noche. Que te vaya muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Chao, Hasta buenas luego. noches. Y porque una gran persona necesita una gran camioneta. Súbete junto a tu familia a Jack T8, equipada con cómodas cabinas en su interior, aire acondicionado, volante regulable a tu altura, Apple CarPlay y Android Auto. Descubre este modelo en jackautos.cl. Con Jack T8 estás para grandes cosas. Hacemos una pausa y volvemos. Espérenos. Vamos a revisar nuestro portal de contenidos y noticias 24horas.cl, ¿le parece? Con este clásico de fondo, de Human League. Pero bueno, aguante un segundito, ya vamos. 17 de diciembre seguirá siendo un feriado irrenunciable. No hubo posibilidad de flexibilizar esta medida para el domingo, con los efectos que puede tener para el comercio, una economía muy dañada, muy frenada, y una semana antes de la Navidad,
que según el comercio es el domingo de más ventas de la Navidad. Pero bueno, no hubo posibilidad, así que domingo 17 de diciembre, feriado irrenunciable. Detalles 24horas.cl. Revisamos por este lado de nuestra pantalla el registro del tiempo, pero tengo la sensación de que por los próximos días y meses capaz que veamos siempre este mismo dibujo. Pueden variar las temperaturas máximas. Sí, de hecho, tenemos, mire, para mañana miércoles 28 de máxima, todo despejado. 29 para el jueves. El viernes desciende un poco la máxima a 25 grados. Y vuelve para el sábado y domingo 29 y 31 respectivamente. Esto para Santiago. Un día como hoy, hace 42 años, The Human League llegó por primera y única vez al número 1 de las listas de singles británicas. Don't You Want Me. Su canción más icónica. Ahí está, bueno, un single que fue el más vendido en Inglaterra ese año. Y pese a su éxito, el cantante Phil Hockey nunca le gustó mucho al mismo cantante. La canción vendió 1.560.000 copias, ocupando el puesto 23 en la lista de ventas de sencillos del Reino Unido en toda su historia. Luego encabezó el Billboard Hot 100 de los Estados Unidos. Esto en julio del 82, donde permaneció durante 3 semanas. En 2015, el público de su país votó la canción como la número 7 en la lista de todos los números 1 de la década de los 80 en una encuesta para la televisión. Tiene su mérito esta canción, a algunos no les gustará, pero envejece bien, tiene muchos años y está en la galería de los clásicos. Qué duda cabe. Con Human League despedimos vía pública de hoy. Que tengan muy buenas noches y gracias por venir.